Desde los orígenes del género humano hasta la aparición de sociedades culturalmente avanzadas, se sucedieron una serie de acontecimientos fundamentales que configuraron la prehistoria. Los tiempos históricos se abrirían con la formación de las primeras culturas urbanas y de los estados que florecieron en Egipto y en el Próximo y Medio Oriente. La extensión de la prehistoria abarca prácticamente toda la evolución del género humano, desde sus orígenes hasta la adopción de la escritura. Los tiempos históricos constituyen un período muy breve comparado con el anterior. Hace unos 65 millones de años, el impacto de un cuerpo celeste sobre la Tierra provocó la desaparición de muchas especies de plantas y animales. Tras un largo proceso evolutivo de las especies supervivientes a esa catástrofe, aparecieron los primates. Los homínidos se diferenciaron del resto de primates por emplear solamente sus extremidades inferiores para caminar, lo que dejaba sus manos enteramente libres. El primer homínido capaz de usar las manos de forma inteligente y crear sus propios utensilios fue el Homo habilis, hace unos 2 millones de años. La siguiente fase en el proceso evolutivo corresponde al llamado Homo erectus, que dominó el fuego y comenzó a extenderse por nuestro planeta. Sucedió al Homo erectus el hombre de Neandertal, que al extinguirse dio paso a la expansión del Homo sapiens, el cual desarrolló un dominio superior del lenguaje y de otras formas de comunicación. A partir de ese momento, la historia de la humanidad pasaría a ser la de su propia cultura. A lo largo del Paleolítico, primera etapa de la prehistoria, se sucedieron las distintas fases de la evolución del género humano, así como su expansión sobre la Tierra. Los comienzos de ese período se caracterizaron por la aparición de las primeras manifestaciones de la capacidad creadora del hombre, consistentes en el tallado de la piedra para la elaboración de herramientas. El hombre paleolítico se desplazaba continuamente, pero era capaz de organizar su hábitat, agrupándose para vivir en cuevas o cabañas. Para asegurar su subsistencia, nuestros antecesores recurrían a la caza, la pesca y la recolección de alimentos. En el Paleolítico Medio existían ya incipientes creencias religiosas que se reflejaron en los primeros enterramientos. Durante el Paleolítico Superior se produjeron las primeras manifestaciones artísticas y el Homo sapiens complementó el uso de la piedra con el de materiales como el hueso o las astas de animales para la fabricación de utensilios. Con ello, culminó esa primera etapa de la prehistoria que habría de cerrarse con la llamada Revolución Neolítica. El Neolítico es la segunda gran etapa de la prehistoria. Sus primeras comunidades se localizaron hacia el año 6000 a.C. en el Próximo Oriente, donde destacaron los yacimientos de Jericó y Cataluyuk. Posteriormente se extendió a Mesopotamia y Egipto hasta llegar a Europa. A lo largo de ese periodo, el hombre introdujo importantes novedades en el trabajo de la piedra, especialmente la pulimentación, y comenzó la producción de tejidos y cerámica. El Neolítico constituyó una etapa de grandes cambios que desembocarían en un nuevo modelo de sociedad. La aparición de la agricultura y la ganadería introdujo la economía de producción, impulsando el nacimiento de las formas de vida sedentarias. De esta manera surgieron los primeros poblados estables y se despertó la necesidad de acumular bienes.
La tecnología necesaria para fundir los metales se desarrolló en el Próximo Oriente y constituyó uno de los grandes avances de las sociedades prehistóricas. Los profundos cambios que este hecho desencadenó estuvieron estrechamente relacionados con la revolución urbana. La nueva tecnología trajo consigo una mayor especialización del trabajo y potenció la jerarquización social, dando lugar a la aparición de grupos que ostentarían el poder, sirviéndose de las armas y acumulando riquezas. Por otra parte, la obtención de materias primas estimuló el intercambio comercial y cultural entre pueblos distantes. Al llegar a Europa, la metalurgia operó más lentamente sus cambios. Sus primeras manifestaciones tuvieron lugar en las Islas Cícladas y en Creta. Pero habrían de pasar 1000 años para que la llamada cultura del bronce se difundiera por el continente. Más adelante, la civilización de Hallstatt introduciría el uso del hierro. Egipto, el país del Nilo, fue cuna de una de las primeras civilizaciones. A pesar de sus vicisitudes históricas, los rasgos esenciales de su cultura se mantuvieron prácticamente inalterados durante casi 3000 años. La unificación del Bajo y el Alto Egipto, atribuida al legendario rey Menes, preparó la cristalización de un poderoso imperio, cuya capital se establecería en la ciudad de Menfis. La civilización egipcia alcanzó su esplendor durante el llamado Imperio Antiguo, en el que todo el poder del Estado se concentraba en la figura del faraón. Esa etapa se caracterizó por un estricto control sobre la producción agrícola y por la construcción de las grandes pirámides, entre ellas las del faraón Zoser en Saqqara o las de Keops, Kefren y Mykerinos en Gizeh. El ocaso del Imperio Antiguo desembocó en un período de transición marcado por la debilitación de la monarquía frente al creciente poder de los señores locales. La nueva situación culminó en el traslado de la capital a la ciudad de Tebas, durante la época del Imperio Medio. En esa etapa, el espíritu conquistador de los faraones y la creación de un ejército estable habrían de propiciar una notable expansión de los dominios del reino. La invasión de un pueblo del oriente, los Hicsos, sumió a Egipto en un período de debilidad política que solo terminaría con la expulsión de los nuevos ocupantes. Se abrió entonces la etapa más brillante de la historia de la civilización egipcia, el Imperio Nuevo. La capital del Imperio Nuevo se mantuvo en Tebas, donde ejercían una considerable influencia los sacerdotes del dios Amón. A él dedicaron los egipcios dos de las mayores obras de la época, los imponentes templos de Karnak y Luxor. La supremacía de Tebas se interrumpió con la subida al trono de un faraón hereje, Akenatón, que introdujo el culto monoteísta al dios Atón y trasladó la capital del reino a la ciudad de Tel Al-Amarna. Sin embargo, el paréntesis fue breve, cerrándose cuando Tutankamón, célebre hoy por el hallazgo de su tumba intacta, restableció el orden tradicional.
De esta forma, el Imperio Nuevo seguiría su andadura hasta la llegada de Ramsés II, cuyo reinado supuso el destello final de esa etapa del antiguo Egipto. La época tardía del antiguo Egipto se extendió desde la caída del Imperio Nuevo hasta su incorporación al Imperio Romano. En sus comienzos, esta etapa se caracterizó por una sucesión de dominaciones extranjeras que debilitaron Egipto, presagiando así su decadencia. Después de ese turbulento periodo, y tras lograr expulsar a los conquistadores asirios, Egipto experimentaría un renacimiento, conocido como época saíta. La prosperidad, sin embargo, fue nuevamente interrumpida al invadir los persas el territorio egipcio, que pasó así a formar parte del vasto imperio aqueménida. Con la victoria de Alejandro Magno sobre los persas, Egipto entró en la llamada época tolemaica, estableciendo su capital en Alejandría. Los dominadores griegos promovieron la construcción de grandes templos como los de la isla de Filé, a la vez que propiciaron la penetración de la cultura clásica. Finalmente, Egipto se incorporó al Imperio Romano durante el reinado de Cleopatra, su última reina. La media luna fértil de Mesopotamia, regada por el Tigris y el Éufrates, fue el escenario donde se formaron las primeras culturas urbanas y grandes imperios, como el babilónico y el asirio, que posteriormente serían sucedidos por los persas. La aparición de varias culturas importantes por su producción de cerámica, como la de Jalaf, fue el punto de partida del Neolítico en Mesopotamia, hacia el año 6000 a.C. La colonización de la Baja Mesopotamia se llevó a cabo en época posterior, destacando en ella la cultura de Uruk, una ciudad que habría de convertirse en el centro más importante de Sumeria. Fue en este país constituido por ciudades-estado independientes, entre las cuales también se encontraba Ur, donde en el año 3000 a.C. apareció la escritura. El primer imperio que se formó en la Baja Mesopotamia fue el denominado Imperio Acadio, cuya capital se estableció en la ciudad de Akkad. La expansión de sus dominios en dirección al Golfo Pérsico y el Asia Menor fue posible gracias al afán conquistador de su primer soberano, Sargón. La destrucción del Imperio Acadio llegaría con la invasión de los Gutium, que propiciaron así un resurgimiento sumerio. De esa nueva etapa recordamos especialmente al príncipe Gudea de Lagash, famoso por sus escritos y por las estatuas que de él nos han llegado. Babilonia alcanzó su etapa de esplendor en el segundo milenio antes de Cristo, cuando consiguió extender su dominio sobre toda Mesopotamia. La expansión de Babilonia, su enorme poderío, se debieron en gran parte a la gestión de uno de sus reyes, Hammurabi.
Su reinado estuvo coronado por grandes logros, entre los que destacó el código legislativo que recogía la ley del talión. La muerte de Hammurabi precipitó la decadencia del imperio, que desapareció definitivamente con la ocupación de los hititas. Mientras, más al norte, el pueblo asirio consolidaba su estructura política y militar, asegurándose el control de las rutas comerciales. Los asirios extendieron su imperio desde Irán hasta el Mediterráneo, alcanzando su momento álgido en el primer milenio antes de Cristo. Testimonio de esta gloriosa etapa fue la construcción de grandes palacios como los de Nínive, Nimrud y Jursabad. La decadencia asiria comenzaría con la derrota militar en Egipto de uno de sus reyes, Asurbanipal, y el final del imperio habría de suponer para Babilonia un nuevo renacimiento, que duró un siglo y se caracterizó por su importante producción artística. La Puerta de Ishtar es una de las obras más representativas de esa etapa. La creación del imperio aqueménida está relacionada con la figura de Ciro el Grande, que liberó a los persas del dominio medo e inició una fructífera etapa de expansión hacia regiones tan lejanas como la India o los límites de Europa. El dominio aqueménida causó un fuerte impacto sobre los pueblos donde consiguió imponerse. En el Asia Menor desató un importante conflicto entre persas y griegos. En Babilonia acabó con la hegemonía de los grandes imperios mesopotámicos, y en Egipto, conquistado en tiempos del rey Cambises, aceleró la decadencia de la milenaria civilización. Durante el reinado del célebre rey Darío, la expansión continuó, llegando incluso a realizarse una primera incursión en Europa que amenazaba directamente la soberanía griega. La resistencia de los griegos precipitó la caída del imperio persa, especialmente tras el fracaso de la expedición de Jerjes. Finalmente, con la incorporación del imperio aqueménida a los dominios de Alejandro Magno, terminó para los persas su primera etapa de gloria. Desde los tiempos prehistóricos, el Mediterráneo ha sido un espacio recorrido y compartido por pueblos muy diversos. En sus costas orientales se asentaron los hebreos y los fenicios. En el otro extremo, la península ibérica acogió un variado mosaico de culturas. $1200 años antes del nacimiento de Cristo, las costas del Mediterráneo oriental sufrieron la invasión de los llamados pueblos del mar. El paso de los invasores propició el despertar de las grandes ciudades fenicias, permitiendo así el auge de esa cultura. Los fenicios iniciaron su expansión a través del mar, lo que les llevó a convertirse en verdaderos expertos de la navegación y a desarrollar con gran éxito su vocación comercial. Establecieron numerosas colonias en el Mediterráneo occidental, de las cuales Cartago habría de ser la más próspera, llegando a independizarse de la metrópolis. Por otra parte, al sur del país de los fenicios habitaban las 12 tribus hebreas. Para hacer frente a uno de los pueblos del mar, el de los filisteos, las 12 tribus se vieron obligadas a confederarse. Ese fue el nacimiento del reino hebreo, que estableció su capital en Jerusalén, coincidiendo su auge con los reinados de David y de su hijo, el rey Salomón.
Durante la Edad del Cobre, conocida también como período calcolítico, aparecieron en la península ibérica las primeras culturas conocedoras de la metalurgia, siendo la de los millares la más interesante por presentar signos de jerarquización social y conceder gran importancia a sus prácticas funerarias. Reflejo del avance de las culturas peninsulares fue la llamada cerámica campaniforme, que se difundió en la Edad del Bronce, una larga etapa caracterizada por la coexistencia de diversas culturas, entre las que destacó la del Argar. Al iniciarse la Edad del Hierro y en adelante, el mapa cultural de la península se definió con mayor precisión. El hecho más impactante de ese período lo constituyó la llegada de los fenicios, estrechamente relacionada con la rica y legendaria cultura tartésica. Posteriormente, la intensificación de las colonizaciones fenicia y griega determinaría la formación de la cultura ibérica. La evolución de las actividades humanas hasta el dominio de la metalurgia, el desarrollo de sistemas de escritura o la construcción de grandes obras arquitectónicas representan los logros de la humanidad entre la prehistoria y las primeras culturas urbanas. El perfeccionamiento de las técnicas de caza, la evolución de la producción agrícola y el desarrollo de las industrias cerámica y metalúrgica reflejan la creciente capacidad tecnológica de las sociedades prehistóricas. La caza fue una de las actividades fundamentales del hombre paleolítico, que fue perfeccionando sus técnicas a medida que progresaba en el dominio del fuego y en la fabricación de armas de piedra. El estudio de las pinturas rupestres y de los restos óseos hallados da idea de la fauna a la que se enfrentaron los primeros cazadores de la Europa occidental, muy distinta a la de nuestros días. En un principio, las cacerías se llevaban a cabo de forma colectiva. Este sistema permitía a los grupos de cazadores acosar al animal y acorralarlo en zonas donde resultaba fácil capturarlo. Más tarde, en el Paleolítico Superior, hicieron su aparición las armas arrojadizas, flechas o pequeñas lanzas, que permitían alcanzar al animal a distancia, sin necesidad de organizar grandes batidas. Ello supuso el despegue de una actividad que sería fundamental para la humanidad durante mucho tiempo. La aparición de la agricultura y la ganadería, nacidas cuando el hombre aprendió a cultivar plantas y a domesticar animales, originó el importante cambio que hoy denominamos Revolución Neolítica. La agricultura, en un principio limitada al cultivo de cereales, incorporó con el paso del tiempo otros productos como las legumbres, el lino o los árboles frutales. Las levaduras, que mejoraban la calidad del pan y permitían elaborar cerveza, fueron ya utilizadas por los egipcios. Los primeros agricultores se sirvieron de molinos manuales para triturar el grano que cultivaban y utilizaron hoces y azadas de piedra que se irían perfeccionando hasta dar lugar a la aparición del arado. Cuando la humanidad alcanzó el grado de desarrollo tecnológico necesario para la correcta cocción de las piezas, tuvo lugar la aparición de la cerámica. La utilización de vasijas de barro cocido supuso un importante avance, ya que su resistencia al fuego las hacía particularmente útiles.
Las primeras cerámicas neolíticas eran modeladas manualmente y decoradas con incisiones. Más adelante, los artesanos introducirían la decoración pintada y el uso del torno. El desarrollo de la industria metalúrgica, también basada en las propiedades del fuego, habría de revestir mayor complejidad, ya que requería altas temperaturas y materiales costosos. Los primeros metales empleados por el hombre fueron el cobre, el oro y la plata, que eran trabajados en caliente. Con el tiempo, la técnica se perfeccionó y aparecieron los procedimientos de fusión, obteniéndose así las primeras aleaciones. De esta forma, se conseguiría el bronce, material de gran dureza al que solamente el hierro pudo sustituir con ventaja. El punto de partida de los tiempos históricos viene dado por la aparición de la escritura, que conoció varias formas, como la cuneiforme en Mesopotamia o la jeroglífica en Egipto, hasta que los fenicios desarrollaron el sistema alfabético. Entre las diversas formas de escritura que se utilizaron en Egipto, la más antigua es la que conocemos por el nombre de jeroglífica. En esta escritura, de tipo ideográfico, cada signo representaba un objeto o concepto concretos, aunque este sistema se fue perfeccionando a medida que se le incorporaron signos de valor fonético. La escritura jeroglífica, por su naturaleza figurativa, resultaba especialmente apta para ser esculpida o pintada sobre paredes y monumentos. Sin embargo, no fue este su único soporte, ya que los escribas egipcios utilizaron también hojas de papiro, sueltas o agrupadas en rollos, para plasmar sus textos. Al caer en desuso la escritura jeroglífica, su comprensión se perdió por completo, hasta que finalmente, ya en el siglo XIX, pudo ser de nuevo descifrada gracias al estudio de la llamada piedra de Rosetta. La escritura hizo su aparición en Sumeria alrededor del año 3000 a.C., propiciada por la necesidad de llevar a cabo la contabilidad oficial y los registros de bienes. Se realizaba sobre tablillas de arcilla blanda en las que se marcaban signos parecidos a cuñas, motivo por el cual recibe el nombre de cuneiforme. Esta escritura, inicialmente ideográfica, pasaría posteriormente a ser fonética, y bajo esta forma habrían de adoptarla los imperios babilonio, asirio y persa. La escritura alfabética, en la que cada signo o letra representa un sonido, se empleaba ya varios siglos antes del auge de la cultura fenicia. Sin embargo, es a los fenicios a quienes tradicionalmente se ha atribuido la invención de este sistema, cuyo origen, hasta hace poco, se situaba en la ciudad de Biblos. El alfabeto que utilizaron los fenicios constaba de 22 letras, todas consonantes, que presentaban una grafía muy simple. Eso facilitó enormemente la labor de los escribas y el desarrollo de ese tipo de escritura que seguimos utilizando nosotros. La formación de las primeras culturas urbanas aportó nuevas realidades, como las ciudades, los estados, el comercio y el colonialismo, que llegarían a ser universales. La arquitectura megalítica se caracterizó por la utilización de grandes bloques de piedra. Apareció en el quinto milenio antes de Cristo, manifestándose simultáneamente en varias culturas.
En España se extendió por Galicia, el País Vasco, Pirineos y Andalucía, mientras que su presencia en las Baleares se considera una manifestación tardía, caracterizada por los talayotes, las taulas y las navetas. La construcción más elemental era el menhir, una simple piedra hincada verticalmente que a menudo aparecía formando alineamientos. Los dólmenes revestían mayor complejidad constructiva, constituyendo una verdadera arquitectura en aquellas cámaras precedidas por un corredor. Ejemplo del desarrollo de la arquitectura megalítica es el interesante conjunto de Stonehenge, que posiblemente sirvió como templo solar. Las pirámides fueron concebidas para acoger el cuerpo sagrado del faraón después de su muerte durante toda la eternidad. Estas grandiosas construcciones requerían una minuciosa planificación y una gran capacidad organizativa. Por ello, no es de extrañar que el arquitecto de la pirámide de Zoser, Imhotep, llegara a ser elevado a la categoría de divinidad. La pirámide escalonada de Zoser, en Saqqara, reproduce la superposición de varias mastabas, los primeros enterramientos reales de Egipto. Muestra, por lo tanto, el proceso evolutivo que desembocaría en las magníficas pirámides de Keops, Kefren y Mykerinos en Gizeh. Estas adoptan formas geométricas de gran simplicidad, producto de un cálculo minucioso, y están orientadas según un complejo simbolismo teológico. Mientras que las ciudades sumerias se desarrollaron alrededor del templo, los imperios asirio y babilónico convirtieron el palacio de los soberanos en el núcleo de sus ciudades. Tal es el caso de los palacios de Jursabad y Nínive, concebidos unitariamente con el resto de la ciudad. La culminación de esta tradición mesopotámica habría de darse en la Persia aqueménida con la construcción del espectacular palacio de Persépolis, fundado por Darío I. La relación del hombre con el cosmos y el misterio del origen del universo estimularon el pensamiento científico y la creación artística y literaria. Asimismo, el desarrollo de las ciudades, la organización del poder político y religioso o el comercio entre pueblos dinamizaron la producción y la circulación de ideas. El universo se originó a partir de una enorme explosión, conocida como el Big Bang. Posteriormente, otra gran colisión de cuerpos celestes dio lugar a la formación del sistema solar y de nuestro planeta, la Tierra. Tras un largo periodo de evolución geológica, se formó la corteza terrestre, en la que se separaron los continentes y los mares. Estos últimos se convertirían más tarde en la cuna del origen de la vida, en un principio constituida por simples organismos celulares que adquirirían formas cada vez más complejas. Durante la era secundaria, la Tierra estuvo poblada por grandes saurios, cuya súbita extinción dio paso al predominio de los mamíferos, ya en la era terciaria. Las grandes glaciaciones marcaron el inicio de la era cuaternaria, que incluye el origen y la evolución del género humano. El arte y la ciencia constituyen las dos mayores creaciones intelectuales de la humanidad. Sin embargo, el origen del arte durante el Paleolítico Superior fue considerablemente anterior al de la ciencia, que nació con las primeras culturas urbanas. El hombre manifestó por vez primera su capacidad artística durante el Paleolítico Superior, produciendo pinturas rupestres y también esculturas y objetos labrados.
De todos los testimonios que nuestro país conserva de este nacimiento del arte, la cueva de Altamira es el de mayor valor simbólico, ya que fue su descubrimiento el que desveló al mundo moderno la existencia del arte rupestre paleolítico. Altamira se sitúa dentro del grupo de pinturas rupestres localizado en la cornisa cantábrica. Sus más de 60 cuevas contienen representaciones pictóricas realizadas a base de pigmentos naturales, principalmente carbón y óxidos de hierro, que representan diversas especies animales, figuras humanas o huellas de manos. Su significado tenía probablemente un valor mágico, concebido para propiciar la caza. Otro importante grupo de pinturas rupestres, pertenecientes a la etapa de transición al Neolítico, es el localizado en la región levantina. Los anónimos artistas de la zona de Levante plasmaron sus obras en abrigos rocosos y representaron principalmente figuras humanas que en muchos casos se reducen a trazos esquemáticos de gran expresividad. La astrología y la astronomía, estrechamente relacionadas en sus orígenes, nacieron a partir de las observaciones de los primeros agricultores que establecieron una relación de causa-efecto entre las estaciones del año y el ritmo de las cosechas. La observación de la naturaleza y las plantas dio también lugar al nacimiento de la medicina. La creencia de que los astros influían sobre la Tierra llevó a las primeras civilizaciones a aplicarse en el estudio de sus ciclos. Producto de esos estudios fueron el calendario lunar en Mesopotamia y el solar, utilizado por los egipcios. Además, las nuevas sociedades urbanas elaboraron sistemas de cálculo de pesos y de medidas. El libro de los muertos, la epopeya de Gilgamesh y la Biblia son tres grandes creaciones literarias en las que está presente el afán de trascendencia del hombre y su relación con Dios. Los egipcios mostraron una especial preocupación por la vida de ultratumba, hasta el punto de confeccionar un libro en el cual daban a sus difuntos instrucciones para coronar con éxito el viaje al más allá. Era el llamado Libro de los Muertos, consistente en una recopilación de fórmulas para conjurar todos los peligros y para salir airoso del juicio ante el tribunal divino. El viaje al más allá se iniciaba en la sepultura, donde se situaba el difunto después de momificarlo y en la que se colocaban trampas y amenazas que trataban de impedir su violación. La cámara funeraria se llenaba entonces de ofrendas, como las que se hallaron en la tumba de Tutankamón, acompañadas de pequeñas figuras cuya misión era servir al viajero hasta su destino, simbólicamente situado en Occidente. Gilgamesh fue un rey sumerio que vivió hacia el año 2700 a.C. y cuyas legendarias hazañas inspiraron una de las principales creaciones de la literatura mesopotámica. Se trata de un poema épico recogido tras varios siglos de tradición oral en el que se relata el peregrinaje de Gilgamesh en busca de la inmortalidad, aunque al final se haya de cumplir su destino como humano. El poema, escrito originalmente en sumerio, conoció varias traducciones y contó con diferentes versiones. Nosotros sabemos de él por un texto asirio hallado en el palacio de Nínive. La Biblia, una recopilación de textos de épocas diferentes, se transmitió inicialmente por tradición oral, y solo empezó a fijarse por escrito a partir de la formación del reino hebreo en época de David y Salomón. El Antiguo Testamento es para la tradición cristiana la primera parte de la Biblia, donde se desarrolla la historia del pueblo hebreo y de su alianza con Dios,
Yahvé. El primero de los libros del Antiguo Testamento es el Génesis, que contiene el relato de la creación y la historia de los primeros patriarcas. La formación de las primeras culturas urbanas aportó nuevas realidades, como las ciudades, los estados, el comercio y el colonialismo, que llegarían a ser universales. Las comunidades neolíticas, en un principio igualitarias y autosuficientes, experimentaron importantes cambios en su forma de vida que darían lugar a la aparición de poderes jerárquicos y desigualdades sociales. Nacieron así las llamadas culturas urbanas, caracterizadas por un aumento de la población que determinó la formación de ciudades. La especialización de los oficios y la aparición de religiones organizadas, con la consiguiente formación de una clase sacerdotal privilegiada, alimentaron este nuevo modelo de sociedad. Las primeras culturas urbanas se localizaron en zonas áridas próximas a grandes ríos. Para esas regiones era vital una infraestructura que posibilitara el acceso a los recursos hídricos, una compleja tarea que solo resultaba viable con la gestión de un poder fuerte. Estas condiciones se daban particularmente en Mesopotamia, donde la ciudad de Uruk fue una de las más antiguas, y en Egipto, cuya primera gran urbe sería Menfis. El desarrollo de la metalurgia propició el despegue del comercio, que había ya aparecido en el Neolítico. La consiguiente formación de rutas comerciales pondría en contacto a las avanzadas civilizaciones de Oriente con otras menos desarrolladas, pero ricas en materias primas. La creación de rutas marítimas convirtió al Mediterráneo en escenario de un intenso tráfico comercial y cultural. Entre los pueblos mediterráneos, las civilizaciones cretense y micénica establecieron pronto relaciones con otros lugares. Sin embargo, los primeros grandes colonizadores habrían de ser los fenicios, a quienes seguirían poco tiempo después los griegos. El género humano se extendió sobre la Tierra desde el África Oriental, donde se sitúan sus orígenes. Las comunidades asentadas en el Próximo y Medio Oriente fueron las primeras en generar una serie de transformaciones revolucionarias, como el Neolítico, la metalurgia o la cultura urbana. El Mediterráneo fue una de las principales vías de difusión de estos avances. Los primeros indicios de la existencia del Homo habilis hace 2 millones de años se localizan en el África Oriental,
Desde esa zona, los primeros grupos de Homo erectus se expandirían posteriormente por las áreas templadas de África y del continente euroasiático. La humanidad consiguió adentrarse en las regiones más frías del planeta solo cuando remitieron las glaciaciones y se logró dominar el fuego. Así, hace 30.000 años, el hombre cruzó el estrecho de Bering, penetrando en el continente americano. La extensión de los humanos hacia Australia y las islas del Pacífico solo resultó posible cuando se llegaron a dominar las técnicas de navegación. El Nilo es el gran río que da vida a la amplia zona desértica donde floreció la civilización egipcia. Su curso era un valle fértil, cuyas tierras de cultivo se renovaban cada año en la estación de las inundaciones. Tras la unificación del Alto y el Bajo Egipto, comenzó el Imperio Antiguo. Durante este periodo, la capital sería la ciudad de Menfis, en cuyas cercanías se levantaron las pirámides de Saqqara y Gizeh. Más adelante, durante el Imperio Medio, la capital se trasladó a Tebas, reforzándose así la expansión hacia el sur, que situaría la frontera en Nubia. A lo largo del Imperio Nuevo se llevaron a cabo en el entorno de Tebas importantes obras monumentales, y la ciudad de Tel Al-Amarna, fundada por el faraón Akenatón, conoció una efímera época de esplendor. Más adelante, Alejandro Magno fundaría Alejandría, la última de las ciudades egipcias. Las primeras comunidades neolíticas de Mesopotamia se localizaron entre los cursos altos del Tigris y el Éufrates, a partir del año 6000 a.C. Unos 3000 años más tarde, en el país de Sumer, situado en la Baja Mesopotamia, se desarrollaron las primeras culturas urbanas que acabarían siendo englobadas por el Imperio Acadio. Posteriormente, la hegemonía en esta zona correspondió a la ciudad de Babilonia. Mientras, más al norte, se consolidaba el imperio de los asirios, logrando estos imponer su dominio desde Irán hasta el Mediterráneo. Estos límites serían ampliamente superados por el imperio persa, que llegaría a extenderse desde Macedonia y Libia hasta el Valle del Indo. Las islas del Mediterráneo desempeñaron un papel fundamental como enclaves estratégicos y como lugares de encuentro entre culturas. A través de ellas pudo observarse con precisión el avance en dirección a Occidente de los grandes logros originados en Oriente. La revolución neolítica pasó a Chipre ya en el sexto milenio a.C., y la metalurgia alcanzó a las civilizaciones del Egeo, de las islas Cícladas y de Creta a principios del tercer milenio. También en esa época la arquitectura megalítica se manifestó en Malta, Sicilia, Córcega, Cerdeña y las Baleares. Mucho después, las colonizaciones fenicia y griega utilizarían estas islas como plataformas de sus respectivas áreas de influencia. Al Paleolítico Superior pertenecen las excepcionales muestras de arte rupestre de la cornisa cantábrica, y a un momento posterior, que se prolongó hasta el Neolítico, el arte rupestre levantino. Desde el final del Neolítico, la arquitectura megalítica tuvo una especial incidencia en determinadas zonas. Las primeras manifestaciones de la metalurgia del cobre se localizaron al sur de la península, siendo uno de sus principales focos el poblado de los Millares. Por su parte, la plenitud de la Edad del Bronce estuvo representada por la cultura argárica. Entre las edades del Bronce y del Hierro, aparecieron otros grupos bien definidos en la meseta, el noroeste y el noreste. Mientras, al sur, el floreciente reino de Tartesos acusaba el impacto de las primeras colonizaciones.